Recibimos esta mañana con gran gusto a un estimado amigo, el doctor Jorge Guisantes. Es integrante del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco en Vitoria, España, a propósito, entre otras cuestiones, de estas jornadas que se desarrollarán en Colonia a partir del 24 de abril. Jornadas iberoamericanas de hidatidosis y otras zoonosis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su poder estar presencia. aquí en Monte Carlo. Bueno, de hecho tenemos además la gratitud hacia usted porque presentamos esta revista que es la número 3 de Zoonosis, el órgano oficial de la Comisión de Zoonosis del Uruguay, y un libro como siempre muy documentado, sí, muy rico y enriquecedor, que es el del doctor Antonio Turnes, La hidatidosis en el Río de la Plata. Seguramente esto será presentado también en estas jornadas. Exacto. ¿Cómo estamos, doctor? Bien, aquí muy bien, ¿Sí? Se está trabajando muy bien. Yo tengo el placer, en parte, y la satisfacción de poder evaluar y conocer el trabajo de la Comisión de Hidatidosis regularmente, y he visto una progresión muy importante en los últimos años, a partir del 2006, 2007 en adelante. A pesar de la percepción del riesgo, existe como esa sensación de que la hidatidosis es un tema superado y sin embargo no es así. No es así, sigue siendo un problema, hay que seguir trabajando. Yo lo comento en uno de estos artículos que la lucha contra la hidatidosis no es una batalla, es una guerra, y entonces donde deben primar las estrategias a largo plazo, que se van modificando en la medida de que, bueno, en determinado momento hay que coger un rumbo, después otro, pero el trabajo es muy largo. Toda la experiencia internacional que existe sobre el tema es que el control de la hidatidosis lleva muchísimo tiempo. Planteado en términos bélicos para que asuste, de eso se trata. Sí. Se supone que entre 8.000 y 10.000 uruguayos padecen hidatidosis y no lo saben. Allí hay un primer aspecto relevante, o sea, ¿es asintomática la enfermedad? En gran parte de la evolución de la enfermedad, en sus primeras etapas, puede ser asintomática. Hasta que el momento que el quiste adquiere determinado tamaño, empieza a comprimir vísceras, empieza a dar síntomas, y además la sintomatología varía un poco según el órgano afectado. En algunos sitios es más precoz la sintomatología y en otros es más larvado, y hay gente inclusive que se muere llevándose su quiste hidático a la tumba sin haberlo conocido. Bueno, hay entre 100 y 200 operaciones al año aquí en nuestro país. ¿Qué relevancia le aporta a usted al aspecto cultural? A lo que tiene que ver con, vamos a hablar luego de la educación, sí, pero un aspecto cultural. Sigue siendo tan importante saber que no se le puede dar achudas crudas a los perros cuando se está carneando en el campo. Claro. Y eso sigue sucediendo. Eso es fundamental porque de la hidatidosis no hay grandes problemas, digamos, terapéuticos. Es decir, los cirujanos conocen muy bien la tecnología, no hay grandes problemas de terapéutica química. Es decir, es una enfermedad, no digamos que es una enfermedad incurable, no lo es. Por lo tanto, si no es una enfermedad incurable y se sabe cómo se transmite, se sabe cómo se adquiere, hay que atacar por el lado de educación sanitaria. No es un problema que, digamos, tenemos hidatidosis porque no se puede curar, porque es una enfermedad incurable, como hay otras enfermedades incurables o de difícil tratamiento. Aquí lo que se necesita es que la gente no se infecte. Claro. Y la gente que no se infecte a través de educación sanitaria. ¿Y por dónde pasa la educación sanitaria? ¿Por las autoridades exclusivamente de la salud? ¿Por, digamos, los maestros en las escuelas rurales? ¿Dónde está la clave? La clave es interacción. La clave es interacción. Por un lado, lo que sea, toda la educación sanitaria estrictamente a nivel de empezar en la escuela. El viejo libro Cachito y Rigoletto abrió las pautas de lo que era la educación sanitaria hace más de 50 años, en la época de Velarde Pérez Fontana. La educación sanitaria tiene que ser en las escuelas, tiene que ser en el hogar, tiene que ser también, por supuesto, inclusive a nivel del propio personal sanitario, a nivel ganadero, es decir, hay que interactuar con un montón de cosas y un montón de medios, que ahora los tenemos. Ajá. En ese sentido, ¿usted entiende que Uruguay está bien posicionado en el mundo? Yo creo que sí. La campaña el programa, para ser correcto, de control de hidatidosis en Uruguay, yo creo que está funcionando muy bien. La castración sigue siendo clave, por ejemplo. Sí, fue una cosa muy cuestionada en su momento. Claro. En esto Uruguay ha sido pionero, pero está dando buenos resultados. Y una cosa muy importante, se pensó que la castración iba a tener una oposición frontal de las sociedades protectoras de animales. Sin embargo, han visto el problema, yo lo veo desde afuera. El que viene de afuera a veces ve la jugada un poco mejor. Y se cuenta con el apoyo de ellos. Entendieron aquel fin superior que tenía la castración. Claro, y bienestar animal también en definitiva. Y eso ha sido
muy pionero, porque cuando se plantearon los primeros años, yo lo recuerdo de congresos internacionales, cierto comentario, castración, se decía, esto no va a ser aceptado por la población, pero sin embargo lo ha sido, es aceptado por la población, es efectiva, y lo más importante que tiene un respaldo inclusive legal, ¿no? De hecho, hay una ley sí que determina eso y está esa complementariedad entre la Comisión de Zoonosis y las intendencias de todo el país. ¿Cuáles son los nuevos enfoques en epidemiología, doctor? Los nuevos enfoques que lo que está llevando el programa de control de latidosis en Uruguay es tratar el foco, el foco, es decir, no hacer una campaña en todo el país. Los países son muy extensos y a veces los problemas son muy focalizados. Entonces hay que tratar el foco, que de esa manera se optimizan los recursos humanos y económicos si uno va a actuar sobre el foco y no se dispersa en todo el país, en donde puede haber zonas o áreas en donde no existe el problema. Claro. Y después hay, volviendo al aspecto cultural y ya cerrando, una consideración que tiene que ver mucho con la campaña. O sea, se supone que el que está en la capital, el que está en la ciudad, no tiene riesgo. Y sin embargo, a cualquiera le puede tocar. Exacto, sí. Sobre todo hay que tener en cuenta las periferias de la ciudad, de las zonas urbanas. No me refiero solo a Uruguay, sino a otros países, en donde las condiciones epidemiológicas, digamos, y de cría de los perros, mantenimiento más que cría de los perros, pueden favorecer la infección, ¿no? Los asentamientos, de hecho. Exacto. No lo quería decir, pero era... Claro, las poblaciones que viven en condiciones precarias a veces desde el punto de vista de la salud. Bien, doctor, vamos a esperar por estas jornadas iberoamericanas, a ver qué resultados hay y agradecerle una vez más su generosa presencia en Uruguay. Me agradezco a ustedes, ha sido un placer poder estar aquí en Monte Carlo y bueno, invito a que la gente siga los resultados de esta jornada de Colonia, que van a ser muy importantes, porque no solo en hidatidosis, sino también en otras zoonosis. Bien, ¿no? correcto, Muchas desde gracias. el jueves hasta el 26, ha sido muy amable. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día. En minutos estará el director de Factum, Óscar Bottinelli.